noches a todos los televidentes de Asunto Político. Le presentamos el resumen de las últimas 6 ediciones del programa que se transmite a través de la televisión local, y no solamente a través de la televisión local, sino también a través de las señales de Canal 6 de Oncativo, de Villa del Rosario, y también Canal 20 de Villa María. Le compartimos los principales momentos de las últimas 6 ediciones de Asunto Político, ciclo 2018. Se ha visto incrementado el número de indigentes en Oliva, diríamos. Bueno, algunos dirían que están un poco disfrazados el número y no estamos hablando del trabajo que desarrolla la Dirección de Acción Social, sino del padrón que ha determinado el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Sergio Tocali, porque han surgido números interesantes para analizar la problemática social en la ciudad de Oliva, porque hay un detalle no menor. Mire, yo lo tengo aquí, lo tenemos ahí en pantalla, ¿sí? Porque hay 739 personas que viven hoy en Oliva en la indigencia. No se escuchó bien, ¿no? En la indigencia, 739 personas que viven con menos de 8.200 pesos por mes en Oliva. ¿De dónde surge el dato? Surge el dato a través de la fórmula que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, que ante cada beneficiario de la tarjeta social, en este caso de Oliva hay 172 beneficiarios, saca un cálculo y lo multiplica a cada beneficiario por 4,3. Es decir, si en Oliva hay 172 beneficiarios, significa que hay 739 personas que pertenecen a un núcleo familiar que está en la indigencia en Oliva. Este dato es fundamental, pero hay otro dato más alarmante que nos confirmaba la directora, la coordinadora del área, todavía no es nombrada directora, estamos hablando de la licenciada Ana Paula Mosconi, nos daba el detalle de que hay personas en la lista de espera, porque en el año 2017, este dato nos daba el anterior, en este caso director de Acción Social, José Andriguetti, nos decía que había 400 en el padrón original que se envió a Acción Social. 400 en el padrón original, de los cuales le depuraron el 50%. Le mandaron 200, pero en las tarjetas que se entregaron en el mes de junio del 2017, con la presencia de legisladores provinciales y demás, se entregaron 180. Fíjese cómo se va filtrando los números. Hasta que en este mes solamente hay 172 beneficiarios. Es por eso que, multiplicando los 172 beneficiarios por 4.3, que es el cálculo, la fórmula que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social, hay 739 personas en la indigencia. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tomado el padrón original del 2017 de 400 personas y lo multiplicáramos por la fórmula de desarrollo social? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera acontecido? Usted me preguntara, bueno, ¿cuántos hubieran sido? Habría 1.700 personas en la indigencia, en Oliva. Es decir, estaríamos hablando del 12% de los habitantes de la ciudad estarían en la indigencia. Si se hubiera tomado el padrón original de 400 anotados en Oliva que habían en la Dirección de Acción Social, si hubiera pasado y el gobierno provincial lo hubiera aprobado de manera directa y hubieran sido beneficiarios, bueno, 1.720 personas estarían hoy en Oliva reconocidos por el gobierno de Córdoba como indigentes, como personas que cobran menos de 8.118 pesos, es decir, menos de 8.200 pesos como ingresos reconocidos en blanco. Ahora, esto es alarmante como cifra, como dato. Esto es realmente que tiene que ser esclarecedor para los tiempos que vienen, para estos tiempos políticos que parecen correr más rápido que la necesidad de las personas. Bueno, esto es importante, este es uno de los datos de la semana que nosotros hemos trabajado en el Diario de Oliva y también lo traemos para reflejarlo aquí en Asunto Político, así que a estar atentos. Con el padrón original habría 1.720 personas. Ahí está el dato concreto de las personas que estarían en la indigencia en Oliva si se hubiera trasladado y hubiera aprobado Desarrollo Social de la provincia el padrón original que aquella gestión de Andriguetti presentó en el año 2017, pero el gobierno hasta ahora reconoce solamente el 40% de los indigentes. El 40% de los indigentes, solamente reconoce 739. Solamente el 40% de los indigentes reconoce desarrollo social. Claro, mientras más tarjetas sociales das, conociendo esa fórmula, más personas van a estar siendo reconocidas como que muchos de estos programas que buscan paliar los déficits sociales de la provincia, de Oliva en general, se ven reducidos al máximo, claro, porque no es lo mismo tener el 7% de indigentes a tener un 12% de indigentes y reconocerlo en la previa de lo que es un año electoral. Sí, a través
Hoy día tuvimos una reunión mediando las 11 de la mañana en la UGL Córdoba, que es la sede central que tiene PAMI aquí en la provincia. Bueno, ahí se realizaron algunas negociaciones y se retoma la atención nuevamente de la obra social del PAMI, por lo cual, bueno, se va a seguir atendiendo normalmente y a posteriores se irán dando nuevos avances en esta negociación respecto a lo que es la atención en sí, pero es como para confirmarle a la comunidad que la atención de PAMI sigue vigente. Bien, con respecto, ¿cuál es el acuerdo, por lo menos a nivel provisorio, lo que me puedas contar, cuál es el acuerdo que se logró en el día de hoy? No, es que la internación sigue vigente, que era lo que más preocupaba a la obra social esta, que se cortara dicho acuerdo que hay con la clínica por el tema de que los afiliados de esta obra social quedaban desamparados, por así decirlo, ante una necesidad de internación de urgencia o no. Así bueno, es llevarle la tranquilidad a la comunidad y a los afiliados de esta obra social que la clínica va a seguir trabajando con total normalidad. Y con respecto a la negociación, no te puedo adelantar porque son temas provisorios que se han ido tratando, pero que seguramente a medida que eso vaya avanzando se darán a conocer seguramente sin ningún problema, ¿viste? Claro. Quería preguntarte con respecto al otro tema, a la otra obra social, ¿ha habido alguna novedad? Mira, con respecto, no sé a qué obra social que mencionas vos, APROS sería. Claro, APROS, exactamente. Sí, hoy día hemos tenido una reunión muy importante con el secretario aquí, Jorge Benítez, del CEP, una reunión que acabamos de finalizar, con avances, pienso que van a ser muy, muy importantes aquí para la comunidad. Así bueno, estamos retomando negociaciones para poder continuar con la prestación del servicio. De hecho, o sea, la internación se lleva nuevamente al curso normal, por lo tanto no está rescindido el servicio, digamos. No, eso fue una reunión que, bueno, tuvo mi madre personalmente con los empleados, pero nunca dijo taxativamente que se iban a cesar la actividad de la clínica. Sí les planteó que el momento era complicado, pero no, a lo otro no es así. Bien, quiere decir que todos los trabajadores siguen trabajando normalmente en la clínica. Siguen trabajando, sí, los 16 empleados siguen trabajando normalmente. Sí, es un poco de todo, medio complejo poder explicarlo, por ahí muchas veces uno esto lo explica al aire y se arma más confusión que otra cosa, ¿viste? Pero sí, se está negociando cápitas, se están negociando nuevos valores, acorde con la situación que está viviendo el país, pero, o sea, no me quiero explayar mucho más tampoco porque, a ver, se están iniciando nuevas conversaciones y no quiero confundir a la gente ni tampoco causar expectativas que después la gente a lo mejor la siento que como que no son acordes a la comunidad o se está negociando nuevamente, la clínica está funcionando como lo venía haciendo con normalidad, así bueno, eso es importante, creo, o sea, es la tranquilidad para los habitantes aquí de Bolívar, que la clínica sigue abierta, va a seguir abierta, y la internación para todas las obras sociales, aparte de APROS y PAMI, sigue siendo normal. No ha habido ningún contacto ni ninguna propuesta de su parte. ¿Ninguna propuesta? Ni siquiera en este momento ni antes. No. Para hablar de números, nada. Si vamos a ser concretos en la pregunta a la cual vos querés llegar. Sí, con respecto a los números, con respecto a la propuesta, la posibilidad de de alquilar la clínica. No han presentado ninguna. Ninguna comunicación con respecto a esto. Bueno, realmente un título. En el mes de mayo, me parece, junto al intendente de Córdoba, Ramón Mestre, demandamos a la provincia de Córdoba por fondos coparticipables retenidos y no remitidos a los municipios, no solamente a Bolívar y a Córdoba, sino al resto de los municipios. En ese momento la provincia no tenía, para hacer un relato rápido y no robar mucho tiempo al programa, no tenía ninguna contrapropuesta y nosotros, junto a Ramón Mestre, no casualmente, a mí me toca presidir el ente de intendentes del Comupro, a Ramón el ente de intendente del Radicalismo, los dos conforman Cambiemos, decidimos plantear esto,
sin ninguna respuesta del gobierno. Con posterioridad, mucho después, casi 4 meses después, en el mes de agosto, el gobierno de la provincia propuso los primeros días de agosto un pacto de consenso que básicamente no resolvía el problema, y no está resuelto el problema de los fondos coparticipables, pero que ofrecía en algún momento un paliativo para las arcas municipales de todos los municipios de la provincia. El pacto tiene plazos estrictos y establecidos. Por un lado, aquellos que adhiriesen al pacto tenían 10 días para ratificarlo en sus consejos deliberantes desde que hubieran firmado, y un plazo máximo de 60 días para desistir de acciones legales como la interpuesta por el intendente Mestre y por mi persona en nombre de la ciudad de Córdoba y la ciudad de Oliva. Lo que en estos días ha pasado, y que fue la sanción del Consejo Deliberante de una ordenanza votada unánimemente el jueves pasado, es que el día miércoles anterior yo tomé la resolución, después si hay tiempo podemos explicar las causales, de iniciar el proceso de adhesión al pacto. El primer paso era conformar o firmar la adhesión propiamente dicha. El día jueves, el día subsiguiente, yo ya había viajado a Buenos Aires por compromisos, pero al día siguiente el Consejo Deliberante ratificó eso, y lo que queda pendiente, que aún no está resuelto, porque no lo he hecho, es el tercero de los pasos, que es para poder acceder al beneficio propuesto por el pacto ofrecido por el gobierno provincial, desistir de la demanda que habíamos entablado allá por el mes de abril-mayo. Eso tiene un plazo de 60 días desde el 26 de septiembre, es decir, que técnicamente el 26 de noviembre sería el último plazo para esto. Obviamente hay tiempos de la política en el medio y iremos evaluando. Yo le he comunicado al gobierno provincial, también las autoridades nacionales, y por supuesto lo hice a la mesa de Cambiemos, al intendente Mestre y a otros intendentes, la decisión de hacer esto, y esperar en los próximos días, en función de la resolución de algunas cuestiones ligadas a lo reclamado, para desistir definitivamente de la demanda. Ese es más o menos el paso que se ha dado. Ahora, ¿qué consecuencias tiene? Porque sabemos que el acuerdo con la provincia tiene fondos que van a llegar a Oliva, que no van a ser necesario que se devuelvan a la provincia. ¿Se han hecho cálculos pertinentes desde el municipio con respecto a los recursos que ya van a venir a Oliva pertinentes? Se sabe muy claro. El acuerdo tiene una serie de bases y de responsabilidades mutuas o compromisos mutuos entre la provincia y los municipios, en este caso hablemos de Oliva. Pero en el particular hay dos cosas que importan. Por un lado, la provincia ha ofrecido transformar una línea de crédito que ofrecía para hacer obras de infraestructuras. El nombre técnico son Fondos de Desarrollo Urbano, que la ciudad de Oliva tomó en el año 2016, en el año 2017, y te voy a comentar una primicia que es de estas obras de hace un rato. El fondo que corresponde al 2018, el día jueves, el secretario de Gobierno de la provincia de Córdoba, el doctor Escoto, va a estar presente en Oliva entregando esos fondos, que después, si podemos, comentaré para qué obra pública van a ir destinados. Y como te decía, esos fondos son en parte, o eran en parte, en el caso de Oliva todavía lo son hasta que terminemos de resolver todo esto que acabo de contar recién, eran créditos, es decir, créditos de devolución, y el acuerdo lo que prevé es que se transformen en subsidios o no de devolución, de aportes que no se reintegran y que no se deducen más de coparticipación. Junto con eso, la ciudad recuperaría todo lo ya amortizado, que aproximadamente son 1,5 millones de pesos para destino a otras obras públicas, es decir, que hay que presentar. Pero comercialmente hoy las cosas están muy difíciles para cualquier rubro y para cualquier comerciante. Hoy charlaba con alguno de ellos y realmente, salvo con la honrosa excepción del rubro alimenticio, que por ahí ha visto una merma importante, pero que en general puede sostener su comercio en términos relativamente normales. El resto del año, en el último año, a partir de marzo a la fecha, ha tenido una caída muy importante. Nos encontramos con algunas dificultades en la comercialización, que son a la vista contundentes: el aumento de intereses en las tarjetas de crédito, el aumento de intereses para aquellos que trabajan con descubiertos, en el descuento de cheques, tasas nominales que son del 50 al 52%, es decir, los bancos, las entidades financieras tienen dinero, lo ofrecen, pero a una tasa de interés que es imposible desquitarse con cualquier utilidad normal que tenga un comercio de cualquier rubro. Es decir, nos encontramos en un momento difícil. La gente, a raíz del aumento del dólar,
Con el tema del dólar tenemos 2 o 3 cosas que es importante recalcarlas, porque por ahí el ciudadano común dice, aumento el dólar, ¿por qué me aumenta un producto? Bueno, hay que contarle a la gente, al que no sepa o a algún desprevenido, que el dólar maneja prácticamente todo. El cereal que se vende en dólares, así que el pan tiene una incidencia inmediata. Los que vendemos informática, las listas de precios de informática, mi negocio, mi comercio tiene 10 años y siempre han estado en dólares. Es decir, que automáticamente el dólar aumenta un 10%, nos encontramos con un 10% más caro. Los referentes locales, en el caso de Villa María, del PRO, como Dario Capitani y la concejal Karina Bruno, más la vicepresidenta de la Nación, todos afirmaban que no iba a haber despidos de trabajadores. Así es. Y lamentablemente el tiempo nos dio la razón a los trabajadores, que veníamos señalando que se iba a producir un ajuste sobre todo a fabricaciones militares, y eso se dio en diciembre y se dio nuevamente ahora en agosto. Lo que señalamos nosotros es que, y lo venimos remarcando incesantemente, cuando hablan de déficit fiscal nosotros señalamos que cuando se habla de déficit fiscal, lo primero que se hace es atacar a los trabajadores, a los puestos de trabajo, y en este caso a una empresa que es señera en el caso de la industria nacional. Yo pensaba, porque atrás de la palabra déficit da el sentido, por lo menos da el sentido para aquellos que defienden el gobierno nacional, aquellos que están de acuerdo con la ideología del gobierno nacional, dicen, bueno, todo lo que sea déficit hay que cortarlo, pero yo me imagino que detrás de ese número, de ese déficit, se venía trabajando fabricaciones militares, había proyectos que se estaban desarrollando, aquellos que por lo menos desarrollamos la tarea periodística lo sabemos, no es que estaban todos sentados y se juntaban a una hora y se iban a la hora y fichaban y se iban, había proyectos, había desarrollo, a veces decían poco apoyo de las empresas locales en la adquisición de los elementos que se fabricaban. ¿Esto es así también? ¿Esto colaboró también para esta situación o no? Nosotros creemos que es una decisión política de destruir lo poco que queda de la industria argentina, del Estado. El otro día compartíamos una sesión especial, una audiencia en el Senado de la Nación, en la Comisión de Industria, y estaba la Comisión de Transporte también, estaba los senadores Camagüey Espíndola, Pino Solana y la senadora Sacnú del Frente para la Victoria, y estábamos con los compañeros de Astilleros Río Santiago. Y la verdad, luego de ver el video que ellos habían puesto para que vieran todos los senadores y los que habíamos asistido, más los fotos que habíamos llevado nosotros, la producción, nosotros consideramos claramente, que el gobierno va a destinar todo su esfuerzo a eliminar estas áreas, porque significan el último vestigio de un país que le dio orgullo a muchos argentinos. Entonces nosotros creemos que es los últimos estertores de una Argentina que tenía una industria nacional de orgullo, que hacía barcos, que hacía en otro caso aviones, que producía vagones para carga y de pasajeros, como es el caso de la fábrica militar de Río Tercero, y en nuestro caso, donde alentábamos a lo que es la mantención del ejército. Hoy, por decisión política de este gobierno, no producimos ningún tipo de cargas para el ejército argentino, así que eso se va a traer de afuera, suponemos, si no quedarán como están, y no se van a reparar un convenio de 105 cañones que eran para el ejército argentino, y que todo eso ha quedado desechado por el actual gobierno. Es claramente una decisión política. No, cuesta entender estos números, decir, bueno, si yo quiero mantener esto y esto me genera déficit, todo lo que sea ingreso va a ir cubriendo ese déficit. En vez de eso, cancela los proyectos que se estaban para desarrollar en fabricaciones militares. Este es realmente escandaloso, prácticamente. Mira, lo hablábamos el otro día con los compañeros de Río Tercero, el Fray Luis Beltrán. Hoy Fabricaciones Militares ha quedado un área que es para el área de seguridad. Ni siquiera las policías provinciales nos compran los chalecos ni la munición. Y en el caso de lo que es Río Tercero, con la fabricación de vagones, hoy está reparando vagones del Belgrano Cargas. Ellos estimaban que a partir de la baja de los 59 compañeros, de los cuales la mayoría era parte del taller de lo que era forja, exactamente,
no sabían si iban a llegar a reparar los vagones que ya le habían cargado el Belgrano, que son alrededor de 8 vagones, y la realización y reparación de 2 vagones de pasajeros. Entonces nosotros creemos que claramente la intención del gobierno nacional es destruir fabricaciones militares. Algunos le llaman, bueno, la vamos a achicar, la vamos a llevar a una empresa que realmente funcione como señalan ellos. El gran problema es que ellos no conocen, no hay ningún funcionario que haya venido a recorrer ninguna de las fábricas. No vino ningún funcionario. Ningún funcionario a recorrer las plantas. No conocen cómo se trabaja. Entonces toman decisiones sentados. Claramente digo, no, Riva, quien es el interventor, es un hombre que tenía una consultora que se dedicaba como acción principal a reestructuración y cierre de empresas. Eso lo marcaba su empresa, digo. Sí, su currículum vitae incluso en su página web. Entonces digo, ¿qué vamos a esperar de este tipo de funcionarios? Que es más, ni siquiera ponen la cara y tienen este daño psicológico que nos producen los trabajadores, que primero que los compañeros quieran conocer quiénes son los despedidos, que no se ha visto nunca. Los compañeros pelean para saber si ellos estaban en la lista, y después posteriormente ni siquiera dan la cara, y tenemos que leer nosotros, los trabajadores, la lista de los compañeros que se quedan sin trabajo. Tremendo. Y hoy estamos intentando volver a hacerlo por esto que te señalaba anteriormente, digo, que vos tengas que ir a pedir, querés conocer si estás en la lista o no, y después leer el listado de tu propio compañero. Digo, al despedido se va y hay que armarlo en la contención, porque aparte digo, si fuera en otra época, hoy estamos en una situación de crisis, y en el caso de los que quedamos, cargamos con la culpa del despido. ¿Ah? Y eso es una situación que nosotros estamos evaluando, viendo la posibilidad de armar una red, porque no solamente se produce en nuestro organismo, digo, en el caso de Agricultura Familiar, que despidieron 548 compañeros la semana pasada. Exactamente, Ministerio de Agroindustria. Claro, en Tandanor, que despidieron 29 el jueves de la semana pasada. Digo, en cada uno de los organismos del Estado, la característica es muy parecida. Es decir, te dan la lista o para que vos la leas. Y eso produce una carga psicológica muy grande para aquellos que nos quedamos y para aquellos que se van, porque viven una situación que hasta hacía 10 minutos atrás no la tenían o no se les cruzaba por la cabeza. Quiero irme al momento donde estaban en Buenos Aires. Les tocó en ese momento poder presenciar el momento donde se encuentran con el legislador provincial Darío Capitani, que responde al gobierno del PRO. De repente estaba presente también el intendente municipal Oscar Tamia, lo tenemos el momento, uno ve la escena final, esa sería prácticamente la escena final, el momento cuando se encuentra con ¿cuál es el planteamiento de los trabajadores de fabricaciones militares hacia Darío Capitani en ese momento, cuando lo encuentran allí en Capital Federal? ¿Quién me lo quiere contar? No, el reclamo fue básicamente por expresiones que él había hecho. Primero porque él había estado en nuestra sede sindical y había dicho que si había algún despido él iba a estar marchando con nosotros en las calles. No lo hizo. Después por las distintas declaraciones del ministro Aguad, de la vicepresidenta, de ellos mismos, pero aparte lo que fue, nosotros habíamos tenido una sesión especial en el Consejo Deliberante el día martes. Así es. Nosotros encontramos un día jueves a él en Buenos Aires, y él el día miércoles en la legislatura provincial nos había calificado de que hacíamos seguidismo bobo nosotros a los trabajadores de fabricación militar, y la verdad la bronca era muy grande de los compañeros, y lo que le planteamos fue eso, claramente eso, digo, por lo menos que tuvieran un poco de respeto. Es muy difícil contener a trabajadores que están en un estado de desesperación, y a otros compañeros que si bien no le tocó el despido, están en una situación de bronca, digo, porque como vos decías, han perdido amigos de toda la vida. Digo, cuando se ve el video de donde se va nombrando cada uno de los compañeros despedidos, en el momento que se quiebra el compañero, claro, que no el puede primero, era porque sí. El que había nombrado era su amigo de hacía 15 años. Entonces, como vos decías, en todos los lugares de trabajo uno va armando una familia. Uno se puede llevar, como en todos lados, bien, mal, claro.
Pero cuando uno va tejiendo esa relación, hoy más los jóvenes, que yo soy más viejo, la relación es mucho más apegada, los chicos se juntan, no solamente van a comer, por ahí salen a bailar todos juntos, se juntan en las casas de algún otro. Entonces, digo, nosotros siempre señalábamos, bueno, cuando alguna compañera estaba embarazada o algún compañero había tenido familia, nosotros señalábamos que era un sobrino. Digo, no un sobrino de sangre, pero porque vivíamos con él constantemente. Claro. Entonces, nosotros le pedimos a los concejales, en ese caso del PRO y a Capitani, que tuvieran un poquito de respeto. Digo, que no hablar, aparte de hablar sin conocer la empresa, sin informarse, descalificar a los jóvenes con esta cuestión de que ingresaron al otro gobierno, entonces están identificados con el otro. Y nosotros señalábamos perfectamente, en mi caso, porque me tocó participar, todos los compañeros que ingresaron del 2012 al 2015 ingresaron por concurso. Claro. Y los anteriores, como en el caso de Mauro y otra cantidad de compañeros importantes, son compañeros que recuperaron la empresa a partir del 99, Claro. conformando cooperativas de trabajo. Exactamente. Que le pagaban por kilo, que estuvimos 42 días con los compañeros suspendidos porque no le querían reconocer el pago que correspondía, y después pasaron a contrato. Entonces digo, ese desconocimiento, pues si vos me dijeras, bueno, lo hace un tipo de Buenos Aires, yo te lo acepto porque no conozco, pero no un tipo que vive en la misma ciudad en la que vivimos nosotros.